Bueno, aquí tenemos relación entre voltaje y corriente. Aquí tenemos una batería y un amperímetro. Aquí medimos el voltaje de la batería con un voltímetro, perdón, me confundí, con un voltímetro, que un voltímetro está conectado a ambos polos de la batería. El voltio es utilizado para la unidad del voltaje, simbolizado por la D. Como pueden ver, en la parte de aquí tenemos, en la parte de la batería, tenemos un signo más y un signo menos que llegaría a ser un positivo y un negativo. Y aquí tenemos una bombilla, también que es llamada foco, conectado a una batería. El foco se enciende debido a que la corriente está fluyendo a través de él. La corriente fluye desde el terminal positivo, que llegaría a ser esto, hasta el terminal negativo. Aquí tenemos una bombilla y un amperímetro. Estos dos muestran que el amperio está fluyendo a través de ese circuito. El tamaño o cantidad de la corriente, que está simbolizado por la letra A, que llegaría a ser un amperio. Y aquí tenemos dos baterías y un voltímetro. El voltímetro muestra el doble del voltaje que antes. Aquí conectamos el amperímetro y el foco. El foco brilla más que antes. La cantidad de la corriente es más grande que antes. De estos experimentos vemos que la corriente corre por un circuito cuando incrementa el voltaje, sin cambiar el foco de la resistencia. Como pueden ver, el foco aquí se quemó debido a la fuerte corriente que hay entre estas dos baterías. Eso llegaría a ser todo. Y para evitar que este foco se queme, tendríamos que conectarle a las dos baterías con un amperímetro, la bombilla y claro con esta pila de 3 voltios que evitaría que el foco se queme. Eso sería otro ejercicio, ¿verdad? Pero como se puede observar, aquí se quema debido a la fuerte energía que corre entre estas dos baterías. Bueno, aquí tenemos relación entre resistencia y corriente. Iniciamos simulación. Aquí tomamos la electricidad de una batería y la conectamos a un foco y comprobamos la cantidad de corriente, que sería de 182 miliamperios. Y ahora aquí tenemos, y aquí veremos qué sucede cuando conectamos dos focos y la cantidad de corriente, y vemos que la cantidad de corriente ha disminuido a 92.3 miliamperios. En este experimento mostramos que la cantidad de corriente disminuye al incrementar la resistencia y la corriente se incrementa cuando la resistencia es reducida. La resistencia se indica por una llamada ohmio. Eso es todo. Bueno, aquí tenemos relación entre voltaje, corriente y resistencia. Iniciamos simulación. Aquí conectamos una batería, resistencia y un amperio. Cuando no sabemos cuál es la corriente, aquí indica que es 9 voltios por la batería. Ahora lo cambiaremos a amperaje. Como pueden ir viendo, se va bajando a menos. Cuando no sabemos cuál es la corriente, podemos dividir el voltaje y la resistencia. Y lo mismo se hiciera para encontrar la resistencia en caso de que solo tengamos el voltaje. Y corriente
para conocer el voltaje sería multiplicar la resistencia y corriente para encontrar el voltaje. Como pueden ver, lo puse en amperio, serían 3.6 amperios. Y ahora lo voy a cambiar a voltaje, que me daría 9 por la batería. Y ahora lo voy a poner a resistencia. Como ven, me da error. Sería a voltaje. A 9 voltios. Eso sería todo. Ya tenemos. Bueno, aquí tenemos símbolos usados en un circuito eléctrico. Usamos un ohmium de partes en ese experimento, que lo reemplazamos por un signo más, que llegaría a ser el positivo, y un signo menos, que llegaría a ser el negativo. Estos son símbolos para representar a la batería. Utilizamos una bombilla, llamada también lámpara o foco, que hay unas, y la resistencia que está como algo de rayito, algo así, como no lo podría explicar, pero es algo que viene con forma de zigzag. Eso sería la resistencia. También utilizamos un interruptor y un amperio, y también utilizamos un voltímetro. El amperio aquí indica 182 miliamperios y aquí indica 8.73 voltios. Eso sería para un circuito eléctrico. Bueno, aquí tenemos el circuito en serie y circuito en paralelo. Iniciamos simulación. Bueno, aquí veremos cómo el voltaje y la corriente cambian de acuerdo a la manera en que la resistencia que está conectando al circuito. Aquí primero conectamos la resistencia y comprobamos el voltaje de ese circuito. Un circuito es llamado circuito en serie cuando la resistencia está conectada de esta manera, donde mediremos el voltaje en dos lugares. El voltaje disminuye cuando, luego de que pase por una resistencia, como pueden ver, aquí el voltio muestra de 4.43 voltios, que son iguales. Y aquí comprobamos el voltaje en estos dos puntos. Como pueden ver, este voltaje de aquí arriba está conectado a la resistencia de aquí y se quema debido a la mayor resistencia de voltaje. La lámpara, la bombilla grande, es la mayor resistencia, o sea, el mayor voltaje. Y el voltaje menor, que sería, la lámpara menor, que sería esto, sería la menor resistencia. Por eso se quema debido a la mucha energía. Aquí comprobaremos la cantidad de corriente entre estos dos puntos. Como podemos ver, aquí la cantidad de corriente es igual a la de los dos puntos, que sería de 92.3 miliamperios, que están iguales aquí. La cantidad de corriente es la misma en todos los puntos de este circuito en serie. Aquí tenemos un circuito en el cual las resistencias están conectadas
como se puede ver, es un circuito en paralelo. Mediremos el voltaje de cada resistencia. Aquí ahorita está en amperios. En amperaje. Y aquí comprobaremos la corriente en 3 puntos, donde colocamos 2 amperios que indican ambos amperios de 176 miliamperios. Los dos calculan el mismo. ¿Cuánto indicará el medidor para todo el circuito? Y aquí tenemos cuando la lámpara mayor, el flujo es menor. Y en una lámpara que tenga la resistencia menor, el flujo de corriente es menor. Cuando las corrientes están conectadas en paralelos, la resistencia de la cantidad total se vuelve menor. Y la corriente es igual a la corriente que fluye a través de cada resistencia. O sea, a través de cada esta resistencia sería menor. Como pueden ver, el amperio de aquí es 62 miliamperios, 62.2 miliamperios que están conectados aquí. Sería esta resistencia conectada a la bombilla menor y a la bombilla grande. Y estas que están conectadas a las resistencias te da de 43.1. Y a las resistencias iguales sería de 0 amperios, o sea, nada. Voltaje y corriente en varios circuitos. Al comprobar un voltaje, podemos decir que un interruptor está encendido o apagado. Si un circuito está roto o si un circuito está haciendo un cortocircuito. A ver, aquí vemos el primero. El primero conectamos un voltio y un amperímetro. En estos dos puntos, un circuito, veremos las medidas que indican. Aquí indica el voltio de 0.0 voltios y aquí de 178 miliamperios. Donde lo encendemos, el interruptor, como pueden ver, va disminuyendo y aquí va aumentando el voltio. Y obviamente el foco se va apagando, ¿ves? Porque lo hemos apagado. Y cuando lo encendemos, cambia. Aquí conectamos las resistencias en serie y conectamos un interruptor en paralelo a una de las resistencias y luego de colocar un voltímetro y un amperímetro en esos dos puntos, giraremos el interruptor en on y off y veremos qué sucede cuando el interruptor está apagado. Como pueden ver, ahorita está encendido. Se encienden las dos bombillas. Y aquí indican aquí van bajando los voltios, va subiendo el voltio, aquí va aumentando el amperímetro y aquí como pueden ver. Y cuando lo apagamos, disminuyen y el foco se apaga, la bombilla se apaga. La corriente fluye por las líneas, por estas líneas rojas, como pueden ver, líneas que están acá. Cuando el interruptor está encendido,
Cuando el interruptor está encendido, la corriente fluye como se le muestra al fluir la corriente totalmente por el interruptor. No hay flujo de corriente, no hay flujo de corriente a la lámpara, a la parte del circuito. O sea, cuando lo está apagado, como pueden ver esto. No hay flujo de corriente a la lámpara alta del circuito. Y no aparece ningún voltaje. Ya va a ir bajando, no va a haber ni un voltaje. Y no obstante, el voltaje es aplicado a la otra lámpara, que llegaría a ser esta. A la otra lámpara que está al lado derecho. La resistencia del circuito disminuye y la corriente se incrementa en esta condición. O sea que cuando está apagado, en esa bombilla no va a haber ni una de corriente y como pueden ver el voltímetro está en cero. Eso quiere decir que toda la energía pasa a la bombilla que está en el lado derecho. Como pueden ver, aquí tienen un voltímetro, un voltaje de 8.73 y aquí el amperímetro está en 182 miliamperios. Pero ya, como pudieron ver, lo cambio y se encienden las dos bombillas. Y acá utilizamos dos baterías, pero el voltímetro se muestra en cero. Al no haber diferencia potencial en estos dos puntos, no se entiende. Y acá, como pueden ver, comprobamos el voltaje de las cuatro bombillas. El voltaje de estas cuatro. Y como pueden ver, no hay diferencia en este circuito y el voltímetro indicará 4.36 voltios para cada una de estas, o sea, no va a haber mucha diferencia. Y este es un extra, como pueden ver. Aquí está una bombilla que no se enciende y aquí está dos y al lado derecho. Pero si la conectamos en esta, a ver, detenemos la simulación. Lo vamos a conectar a esta resistencia. Iniciamos simulación. ¿Ve? Igual se enciende en la parte de acá, aunque lo cambiemos de la resistencia para otra. Y lo ponemos en Omnium. Detenemos. Le vamos a poner al otro lado de la resistencia para ver qué sucede. Esta es solo una prueba. Lo estamos practicando, pero lo demás sí está en la parte del video. Es una pequeña práctica para ver qué sucede. Igual, no se enciende. Toda la energía está para el lado derecho, que sería de esas dos bombillas que están acá. Probemos con esta resistencia. Iniciamos simulación. Como pueden ver, el voltaje no hay resistencia, pero sí se encienden los dos bombillos.
probemos a esta resistencia. Iniciamos. Igual, de la misma manera. Y aquí metémosle nomás a esta resistencia donde estaba. Solo esta es una prueba para ver, para demostrarle cómo perdón, para demostrarle que esta parte de acá se encienden las dos bombillas del lado derecho. Pero, como pudieron observar, no se enciende. Solo se muestra con .43 voltios. Así. O sea que el lado izquierdo no hay mucha resistencia y al lado derecho seguiría todo. Pero este es un ejercicio de prueba. Lo que le mostrará del video serían estos 4 de acá. Ya les demostré del por qué de esta bombilla también está apagada y está así. Ya les expliqué y eso. Muchas gracias y hasta luego. Te amo, Messi. Arre.